Hola a todos y a todas y a todes. Es un gustazo estar aquí, este simposio Luna Llena. Bueno, como siempre, con mi amiga Miel, pero sobre todo con mi amiga y maestra y compañera y muchísimos otros atributos más. Maga. Maga. Maga Gracias. enraizada, Mariana, también tiene muchos nombres. Hola Maggie. El de nacimiento, el artístico, el... Exacto, muchas personalidades. Pero de esto también hablaremos, ¿no? En este día geminiano también, También. de las doblezas de las personas. Bueno, entonces déjame presentar Maga. Bueno, es una gran astróloga. Tuve el honor de estudiar con ella y de hecho esto, compartimos un espacio muy en el eje de este mes, ¿no? Sagitario-Géminis, como desde maestro de un ámbito que es espiritual y filosófico, como muy sagitariano como la astrología, y desde como, ¿no? el aprendizaje geminiano, que fue mi rol, pero también como hermanas, compañeras del recorrido de la BH. De hecho las tres estamos en este, somos hermanas de aprendizaje de la BH, y eso también es bastante geminiano. Y nada, entonces, como siempre, bueno, esto, pero hoy, aparte de la astróloga, y en esto también, ¿no? El tema de lo geminiano, como la tenemos aquí en las dos caras, ¿no? La astróloga, pero también bueno, como un tipo de astróloga que siempre de varias maneras está plasmando esa astrología también con muchas colaboraciones en el lenguaje artístico, ¿no? Entonces, y también, bueno, como siempre, aunque la primera regla para elegir nuestros invitados es que tengan el sol en el signo de la luna llena de este mes, pero siempre hemos tenido la suerte que nuestros invitados tienen las dos energías. Muy interiorizadas en su carta, ¿no? Y Maga, si lo puedo decir, también tiene, bueno, la luna en casa 3, ¿no? O sea, es sagitariana de sol, pero la luna en casa 3. Entonces también esta dualidad de Sagitario y Géminis la tiene muy presente en su carta. No sé si Maggie sobre esto, Miel, ¿quieres decir algo o arrancamos ya con... Bueno, yo tengo Quirón en Géminis, que también es un elemento que me parece interesante como en contraposición a mi sol, ¿no? Porque al final parte de mi camino ha sido a través de la palabra, de la comunicación y bueno, este eje obviamente me atraviesa, pero desde la herida, o sea, como que mucho de mis búsquedas sagitarianas han partido justamente desde encontrar sentido al dolor, entonces ahí resueno yo con ese Géminis. Bueno, sí, y además Maravilloso. maravilloso, ¿no? Y siento que, aunque se quede en el ámbito sagitariano, yo que te he tenido como maestra, siento que has tenido, y ahí quizás el tema de tu luna en Tauro, que además está en casa 13 es en Tauro, ¿no? Como esto de plasmar, pero a través de una comunicación, ¿no? Bella. Ahí está como lo venusino, taurino, pero no sé, siento que siempre todo lo aterrizas en una forma muy artística de comunicación. Ahora veremos todos tus ámbitos desde despliegue artístico, pero siento que, bueno, eres una artista en la forma en que comunicas, aunque estamos afuera del ámbito así como puramente artístico, ¿no? Entonces, y de hecho, en esto quiero arrancar con como para, digamos, acercar a los artistas la energía geminiana, ¿no? Como siempre partimos desde el sol y luego miraremos el otro polo opuesto. Entonces siento que es interesante desde lo mercurial, que es lo geminiano, como un poco ir hacia atrás, ¿no? Como de alguna manera racionalizar, es el signo de la racionalización, racionalizar nuestra arte, ¿no? Echar un paso para atrás y como es maga, que bueno, desde su herida, pero o sea, antes de ser astróloga fue comunicadora, ¿no? Entonces, digamos, cada uno siento que un interesante ejercicio para estos días sería como transformarse en los expertos de comunicación, en los curadores de nuestro arte, ¿no? Ponerle también en este ejercicio geminiano de ponernos del otro lado del espejo y decir, a ver, ¿cuál es mi mensaje, ¿no? ¿Qué lenguaje estoy utilizando? Y también, ¿quién entiende mi idioma, ¿no? ¿Cuál es mi mensaje? Mi mensaje se entiende.
hay que mejorar mi comunicación. Entonces, de alguna manera, salirnos de lo irracional, aunque sea muy racional nuestra arte, muy pisciana, pero en este, Perdona que, perdona que te interrumpa, Marina, pero no sé si todo está muy rápido, pero porque yo soy la voz de las que no saben nada de astrología, así que te pediría por favor si nos dices el sol en que está, porque de verdad que yo soy el público que no sabe nada y aquí hay dos grandes astrólogas y yo ni siquiera sé dónde está el sol. Así que bueno, si nos puedes comunicar primero dónde vamos, a dónde vamos y porque muchas preguntas me perdí, perdón, pero me perdóname, perdí. perdóname, perdonadme público, Soy el pero público que no sabe de astrología y bueno, hago voz a ello. el ¿Dónde sol, estamos? No sé dónde vamos. aclaramos esto, el sol está en Géminis y la luna llena Perfecto. está en Sagitario. Ok. Bueno, esto de la rapidez es muy geminiano, así que estamos en plena... Muy Géminis, ya Géminis asume que sí, que ya estamos todos aquí Exacto. entendidos. Gracias. Esto es muy lindo cuando ustedes nos explican así las cosas, ¿no? De la Claro. astrología, porque yo me quedo cuando usted me dice en la casa y no sé qué, que me encanta que lo traigan, porque de hecho es un simposio artístico astrológico, ¿no? O sea, estamos aquí por esto, pero me encanta estas bajadas, ¿no? Para quienes no tenemos ni idea de nada de las casas ni de nada. Bueno, Sí. Bueno, eso es parte, ¿no? Como, a ver, un reality check de se está entendiendo incluso aquí en el simposio, porque es un Claro. simposio artístico, se está entendiendo lo que estamos transmitiendo, cuál es el mensaje, cuál es el lenguaje, quién es el público que puede entender mi idioma, ¿no? Cuál es mi lenguaje, el lenguaje que he elegido. En ese sentido, tenemos que tener claro cuáles, en esta escala geminiana que es de proximidad, cuáles son, que puede ser una proximidad metafórica también, pero cuáles son, no tienen que ser una proximidad geográfica, o sea, quién está en mi barrio, ¿no? Sino quién está cercano a mi lenguaje que ya no es, creo yo, la comunidad acuariana ya muy establecida y estructurada, ya no necesariamente es una tribu, sino quién son mis pares, quién habla mi lenguaje y están en esta interlocución artística porque simplemente, no porque son de mi tribu, son de mi comunidad, sino que simplemente pueden entender mi lenguaje, ¿no? Y también quién son mis hermanos de este camino y quién son mis enemigos, ¿no? Y hay muchísimos ejemplos de artistas cual recorrido se ha plasmado en base a un gran enemigo artista, ¿no? Que es un poco un hermano enemigo, ¿no? Hay ejemplos puede ser Mozart y Salieri, Michelangelo y Leonardo, Manet y Degas, Van Gogh y Gauguin, o Matisse y Picasso, ¿no? Es interesante esta dinámica que es muy geminiana del hermano enemigo, del hermano rival, ¿no? Que me define un montón y que me alimenta un montón en este dinamismo, ¿no? Y también, sí, sí, ¿Sabes? Ahí, Marina, que me parece interesante también como el diablito y el angelito, ¿no? O sea, como que para el artista, como también esa parte de luz que te conecta, bueno, con lo bello, que te conecta con, bueno, con esa parte luminosa de tu arte, pero luego también la parte de sombra, que también puede ser como el Dr. Jekyll y el Mr. Hyde dentro del propio creador. exacto. Y eso, o sea, mirar al enemigo como alguien al quien agradecer, ¿no? Al rival, ¿no? Al que yo quiero, porque es una dialéctica súper fértil, ¿no? Y de hecho, otro arquetipo en este plano también, o sea, en la Biblia está lleno de hermanos enemigos. Está Caíno y Abel, Ismael y Isaac, Esaú y Jacob. Es un arquetipo súper potente, ¿no? El hermano. Es mi hermano y ese es mi enemigo. Y siento que es algo, un concepto muy geminiano, pero que es súper fértil, ¿no? Al final, todas estas dinámicas, aunque pase por matar uno de los dos hermanos, pero siempre es un salto evolutivo, ¿no? No sé si sobre esto, Miel o Maggie, queréis añadir algo. Sí, lo que estoy pensando es que, claro, Géminis es el gran principio de dualidad. De hecho, una de los mitos un poco de Géminis es, claro, el paraíso y entonces estoy aburrido, entonces voy a me voy a crear un hermano para comprenderme, que es lo que hace Géminis hace
cuando estudiamos diferentes materias en el colegio, ¿no? Como que dividimos para poder aproximarnos al aprendizaje. Cuando aprendemos astrología, primero vemos el sol, después vemos la luna, antes de ver la totalidad de la carta, ¿no? Entonces, claro, me parece también tan interesante esa incorporación de o esa conciencia de la dualidad en la creatividad, ¿no? Y luz y sombra, día y noche, etcétera. O sea, que está tan presente en la manera de crear y en lo creado también, porque también es un gran dilema creativo. O sea, el aceptar esa dualidad que es intrínseca a lo humano. Claro, y es un reflejo, ¿no? Que también nos da ese instrumento para estructurar nuestra, ¿no? Nuestra mente, porque el silogismo, que es como yo siento que ahí entre Géminis y Sagitario es como silogismo versus dogma, ¿no? Sagitario ya luego lo veremos, el tema de dogma, pero el silogismo justamente funciona a través de la negación del hermano malo. Entonces, una tesis opuesta y luego una de las dos va a morir, ¿no? De las tesis, pero agradecemos a este hermano malo que nos ofrece el otro punto de vista, aunque sea un diálogo interno, ¿no? Y a veces esto, necesitamos esta persona que nos proyecta este diálogo interno afuera, un rival, un interlocutor, pero esto creo que es un momento para agradecer estas personas que nos traen esta sombra finalmente, ¿no? Y nos remueven emocionalmente también. Mielita, te veo con la cara dudosa. Sí, estoy dudosa, estoy pensando. No, me encanta porque como yo no estoy empapada de esto y pienso en los artistas, y me encanta siempre preguntar esto en el simposio, ¿qué podemos rescatar de positivo de Géminis? Yo soy muy concreta. Y cuál sería la parte negativa? Como que ustedes han abordado esto de la dualidad como algo positivo, que Maga cuando dice el diablito y el angelito, eh, y cuál sería la desventaja. Y siempre, y me hice recién una pregunta, ¿y siempre hay dos posturas? Una tiene que ser blanca y la otra tiene que ser negra. Eh, eh, ¿Cuál sería la complicación para los artistas? Me gusta pensar en la complicación de tener dos posibilidades. Siempre, siempre lo escucho en consulta, el tener dos posibilidades, las personas tienden a confundirse entre la indecisión, ¿no? Esto se hace un conflicto, hay que decidir, pueden ser dos cosas muy buenas. Nosotras siempre lo vemos en BH, esto que a mí me encanta, que Laura Goodman siempre nombra, que cada decisión tiene una consecuencia, siempre, ya sea la alternativa A, la alternativa B, siempre va a haber un resultado. Pero, ¿cómo? Entonces ahí pregunto, ¿cómo saber cuál en el fondo? ¿Habitamos siempre las dos? ¿Podemos sacar una? No sé, quiero que Claro, le demos ayuda a los artistas. ahí seguramente más adelante lo entenderemos mejor cuando incorporemos a Sagitario, pero claro, para mí la dinámica de Géminis, lo sano que trae Géminis es el cuestionamiento, es la pregunta. Géminis es el niño que pregunta por qué 80 veces, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Claro, ¿cuándo se hace tóxico? Cuando, cuando me quedo en todos los caminos y no me arriesgo, ¿no? Que ahí es donde entra Sagitario. Sagitario escogió un camino y se lanza a la aventura, ¿no? A ver, a ver qué pasa, ¿no? Y ahí entra la fe. Pero en el caso de Géminis es no, voy a mirar cuáles son mis alternativas y cuáles son mis opciones y eso, por lo menos en un punto del camino, es saludable. Y después en el cuestionamiento esto será por aquí, esto me gusta, esto expresa lo que quiero decir, estoy llegando a la persona que quiero llegar, Miel me está entendiendo la explicación, o sea, como que ahí también está esa fortaleza de Géminis. Sí, yo siento que el tema de indecisión, de no saber qué tomar, yo siento que es más quizás en la dualidad libriana, ¿no? Con esta cosa de quedarse eternamente. En Géminis, igual
es el principio de movimiento, así que quizás el riesgo está como en quedarse demasiado en esta disipación de energía de hacer esto y el otro y el otro y el otro y el otro, ¿no? Eh, como por tomar cosas a la vez, ¿no? De hecho, la luna en Géminis es esto, estar a la vez sin demasiadas cosas. Y de hecho a mí me pasó, y bajo ahí, el gasto de energía, quiere decir tú, eso sería una sí, desventaja. sí, Sí. sí, sí. Entonces, esto, bueno, por ejemplo, yo lo quería traer cuando hablamos de Sagitario, pero lo traemos ahora, justamente, y creo que fue mi aprendizaje para hablar de astrología encarnada, ya que mi maestra va a ser muy, digamos, muy contenta que he hecho mis deberes de astrología encarnada, pero justo tuve una decisión que creo que fue justamente el aprendizaje de esta luna llena, y que renuncié definitivamente a una gira que ya había organizado y pagado y no sé qué, pero no, energéticamente no se estaban dando las condiciones, no estaba concorde justamente a mi dirección. Esto, entonces entendí que iba a ser un desperdicio de energía, iba a mover un montón, era como algo, un plan muy, muy geminiano, pero justo decidí de no hacerlo porque no estaba alineado justamente a mi dirección sagitariana, ¿no? Como a lo más profundo del proyecto. Y dije, no, o sea, es un día mismo, sí, voy a conocer personas, voy a mover un poco el proyecto, sí, pero es algo que siento que está acorde a mi dirección en lo macro, en lo fundamental, no. Entonces lo cerré. Me costó también una pérdida económica, pero sentí que esto iba a ser movimiento desperdiciado, ¿no? Como energía muy disipada. Y eso creo que es el peligro de Gemini, ¿no? Como de quedarse en este movimiento, de querer hablar con todo, moverse. Entonces, en ese sentido, también una propuesta desde lo geminiano es esto, entender quién va o sea, como estudiar quién va a entender nuestro lenguaje, quién realmente, para quién hablar, ¿no? ¿Cuáles son estos? Yo lo, y yo lo veo así, o sea, yo pienso en este momento, siempre me gusta, yo soy muy de imagen, entonces yo siempre en este momento me imagino al artista sentado frente a su escritorio, su cuadro, su obra, y cuando yo digo el cuestionamiento es maravilloso, o sea, por ese lado yo digo genial, Géminis, que nos trae el cuestionamiento, ¿cierto? Porque del cuestionamiento surgen posibilidades. ¿Será que el conflicto está cuando me quedo sumergida no solo en el cuestionamiento, sino que abro muchísimas posibilidades y ahí desgasto mi energía, no solo poniendo dos posibilidades, tres, quizás cuando hay cuatro, cinco, seis, siete, y quizás estoy tomando, en vez de haber tomado dos, estoy tomando cuatro, estoy tomando cinco, y quizás eso no conduce, quizás eso, ahí habría una pérdida de energía, ¿no? Y gastos materiales, gastos de tiempo, o sea, existen todo tipo de pérdidas en el fondo, algo así. Sí, es que hay dos cosas que veo como, depende de la fase del proceso creativo, siento yo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando tú estás conociéndote como artista, por ejemplo, a mí me ha pasado mucho en lo creativo, ¿no? Que siento que es como si tú me dijeras una palabra que sienta yo digo, yo me siento una persona creativa. Pero claro, cuando tú empiezas a conocer tu creatividad, tienes que probar. Tienes que, ok, escribo, pinto, bailo, tal. Eso es Géminis, ¿no? Y eso pasa mucho con los niños. Cuando los niños empiezan a explorar, mamá, quiero tocar guitarra, mamá, quiero, no, violín. Los niños geminianos en particular tienen esa cosa multifacética que a veces desespera a los padres. Claro, el tema es cuando no te casas con ningún camino, cuando no te queda suficiente tiempo por FOMO, por miedo a perderte algo, que es también algo muy geminiano. Entonces, pensaba también, por ejemplo, Marina, en tu propia experiencia, que tú como creadora eres multifacética. Entonces, claro, yo creo que es escuchar el cuerpo y la sabiduría no de la mente, ¿no? Sino que yo creo que hay que acudir a otros cuerpos porque tú puedes ser multifacética, pero también tienes que saber hasta dónde puedes abarcar y qué necesitas realmente para poder sostener algo para llegar a la calidad o al resultado que tú esperarías alcanzar, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde está la sabiduría. Claro, y creo que en ese sentido ya las mismas herramientas geminianas nos pueden ayudar en el sentido que ya, por ejemplo, y esto ya algo que dijimos al pasado simposio,
como dar un nombre a lo que hacemos, ¿no? Ya dar un nombre va a definirnos, entonces de alguna manera va a reducir el campo de acción geminiana, como esto, es como también el tema de lo geminiano puede decir, lo bueno de lo geminiano es que nombrando es como va a describir el ámbito, ¿no? También es decir, ¿no? Como marco el ámbito de proximidad, que sí es el ámbito geminiano, ¿no? Como ahí, soy esto, soy una, no sé, urbanista performativa, o soy, no sé, algo, aunque sea combinado, pero dándole un nombre creamos esta realidad, ¿no? Como que, y marcamos un poco el ámbito de, creo, de acción que no se desperdicia, ¿no? Eso está buenísimo, porque además muchas veces los Géminis necesitan inventar esas palabras o combinarlas de tal manera, porque normalmente los Géminis tienen muchas cosas. Entonces, soy beachadora, astróloga, creadora, escritora, comunicadora, ¿sabes? O sea, es como que no, debe haber algo, debe haber una palabra, un eslogan, una profesión que tú inventes, alguna palabra que te ayude como a aglomerar, porque tampoco eres la suma de tus herramientas, ¿entiendes? O sea, eres algo más. Entonces, eso normalmente a los geminianos les cuesta un poquito. Qué Y, hermoso. y nada, y sobre esto como quería nombrar un ejemplo de astrología mundial que creo que ahora es demasiado literal, ¿no? Como el tema de los hermanos enemigos. Siento que mucho la dialéctica de Musk y Trump, ¿no? Y Trump siendo un súper geminiano, que de hecho creo que está trayendo esto de traer valores geminianos, aunque sea de forma súper rara y súper, digamos, tóxica, pero esto de decir, no, no. ¿No? En la dinámica esta de la Carta de Estados Unidos, que recordamos que tiene como Marte en Géminis, pero ascendente Sagitario, entonces Estados Unidos está en plena esta dialéctica, ¿no? Trump llega como desde su, innovando desde su conjunción Urano-Géminis, o sea, de, Ujú, su ujú. Urano-Géminis, de decir, no, no, ya no me interesa esta cosa ecuménica de sagitariana de todo el mundo, no, solo la América, ¿no? El proteccionismo, pero lo está haciendo de una forma muy geminiana caótica, ¿no? Como muy Urano Géminis, como esto de, y hago esto, y hago esta medida económica, y el otro, luego voy atrás, ¿no? Hay mucho consumo de energía, ¿no? Y por el otro lado, y este hermano que están justo en mucho conflicto, pero que, bueno, desde que es muy acuariano más también, y siento que Sí. es todo como el ámbito Plutón en Acuario ahora mismo, también desde la tecnocracia. Pero esto, creo que es un momento donde mirar a Estados Unidos para ver cómo se está moviendo esta energía como en nuestras vidas personales, porque también el tema del idioma, de entender quién me entiende, porque ellos al final esto eh, han extendido su energía hacia todo el mundo en este imperialismo, pero americanizando el mundo, ¿no? Como trayendo su idioma y un poco esto, como desde una forma imperialista y que aplasta todas las diferencias geminianas. Entonces, siento que ahora estamos en no sé, quería Pero hacer... qué interesante eso del el colonialismo cultural, ¿no? Exacto, Siendo Estados Unidos ascendente Sagitario, que Sagitario es la cultura, pero esto que traes de Géminis, que también es interesante, lo que yo siento que está haciendo Trump, que es súper pronto para saberlo, porque ahora va a entrar Urano, que es planeta de lo colectivo, en Géminis, que justamente es lo próximo, lo vecino, lo cercano, ¿no? Entonces, quizás esta dinámica global más bien nos va a hacer acercarnos a nuestra propia proximidad, ¿no? Como quedarnos más cerca, o sea, pasando de la globalización sagitariana, más bien a estar en un mundo como más interesado. Mira, ¿sabes qué? Yo mejor me voy de vacaciones aquí a Alicante, yo no tengo que ir tan lejos, no pasa nada, ¿no? total. Oye, qué lindo esto porque en el fondo eh, yo anoto mucho en los simposios y voy anotando las palabras que traen las dos y han puesto esto de lo próximo, lo cercano, el conocimiento, viste el ejemplo que dieron recién en relación a Trump, y me termino pensando nuevamente en el artista y digo, Géminis nos trae, cuando en un momento comentaron antes esto del cuestionamiento, entonces podemos decirle al artista, cuestiónate para llegar al conocimiento
de aquello que debo delimitar. Esta palabra me gusta, porque si voy a entender cuál es mi próximo, cuál es mi cercano, entonces en el fondo yo voy a poder delimitar dónde aplicar todo esto que nos trae Géminis, ¿no? O sea, como si entro en el cuestionamiento, porque yo pienso en el artista, pero ¿qué voy a hacer? Tengo 10 oportunidades, tengo 4 cosas, ya está perfecto, tráelas. Me encantó sobre todo esto de la etapa, esto que nombraste, Maga, con en qué etapa creativa, ¿no? O sea, en una primera instancia, cuando tenemos que tirar ideas, ¿no? Cuando estamos tirando ideas, recién cuando estamos en la etapa inicial, está fantástico que vengan muchas cosas y quizás que podamos aplicar muchas dinámicas para poder explorarnos, reinventarnos como artistas, cuestionarnos claramente en lo que vamos, ¿para qué? Porque una persona, como yo lo estaba viendo antes, como que me agobió y fue como, ay no, porque hay muchas alternativas, esto me agobia, eh, hay muchas opciones, ¿por qué cuestionarlo? Bueno, está fantástico porque del cuestionamiento llegamos al conocimiento y podemos delimitar. Y en esa forma yo voy a poder decir, mira, y creo que a lo mejor yo voy a siempre ponerme estas dos alternativas o a lo mejor necesito estas cuatro, o a lo mejor necesito, qué sé yo, lo que venga en el fondo. Y eso lo encuentro muy bonito, porque en el fondo cuando tú recién hablaban del lenguaje y al principio cuando Marina nombraba, dijo, ¿cuál es el lenguaje? Nuevamente tiene que ver con esto que se traza un conocimiento, como que la búsqueda de esta energía, de este que, Marina, tú dijiste, de este que es el, que si bien hay tantas alternativas para iniciar, ¿no? Para activar, como el niño que activa, que va igual, en el fondo para terminar conociéndose, ¿no? O sea, como que de esa exploración no nos quedemos con el que probé 10 cosas y no sé qué quiero. O sea, probé 10 cosas y hoy día tengo conocimiento de todo eso que experimenté. Entonces, como que Sí. vendría a ser bajar todo aquello. Entonces, como eslogan y como frase para los artistas, yo me quedo con, es que no te agobies con que hayan tantas alternativas, no te Ujú. agobies ni sufras con que hayan tantas opciones, ¿no? Con que tengamos que cuestionarnos. Porque de hecho Mira, la palabra cuestionamiento es algo que también nos duele en la herida, o sea, el cuestionamiento uno lo lee, lo codifica, ¿no? De todas nuestras infancias como algo juicioso, ¿no? Como algo negativo. No, dale. De hecho, pasa mucho que en las reuniones hay tantas discusiones siempre creativas porque uno no está de acuerdo, que a mí me pasa mucho, yo trabajo creativamente con mi marido y ahora estamos trabajando en un corto animado y yo le digo, no me parece esta idea. Y más allá de lo creativo, esto nos pasa en los vínculos, no estoy de acuerdo con esta idea. Y a lo mejor no es para criticarte, es para que lo cuestionemos y en el fondo podamos ver cuántas alternativas tenemos, podemos seguir explorando y delimitamos distintas cosas, ¿no? Como que me eso encanta. creo. ¿Lo Bueno, logré entender habla. o no lo Sí, sí, entendí? sí. Me encanta esto que dices y lo que te quiero sumar a esta idea, que también me parece que da mucha paz, porque claro, el cuestionamiento angustia cuando tú crees que te vas a quedar ahí. Pero en verdad, yo, por ejemplo, veo que este es como el camino de la serendipia, ¿no? O sea, como que de repente Géminis me provoca estudiar, yo eso, un día me levanté y dije, yo quiero estudiar astrología. Yo nunca me planteé a dónde me iba a llevar estudiar astrología, que sería el camino de Sagitario, ¿no? Tengo esa visión. Yo no tenía esa visión, yo tenía una curiosidad, que es una gran palabra geminiana. Y cuando di ese paso, eso me llevó a dar otros pasos. Y luego, como con las diferentes herramientas que tenía, empezó a pasar la serendipia. Yo encontré algo que no sabía que estaba buscando, que no estaba buscando, porque yo combiné. Entonces, eso también es lindo como con los pequeños saberes, porque luego creamos unas recetas que, ay, mira, le eché, por ejemplo, no sé si ustedes han comido los manolitos aquí en España, que son unos croissants que tienen mucha mantequilla. Y eso es una serendipia, se pasó de mantequilla y, perro, pero esto está buenísimo, esto está genial, ¿no? Entonces, yo siento que también esas pequeñas exploraciones que a veces nos hiperespecializamos en algo,
queriendo tener una certeza de algo y te niegas otros caminos que pueden hacer que tu creación sea mucho más rica, mucho más original, porque estás integrando cosas que no sabías que podían ir juntas. Y eso también es un regalo de Géminis, siento yo. Hermoso, sí. Y siento esto, o sea, dos cosas quería añadir. Y una me va a enlazar a la siguiente etapa que como miramos el planeta Mercurio, ¿no? Pero uno, o sea, de lo que decía Miel, como las consecuencias, de hecho, no es como quedarse como dividido, ¿no? Como disipado, fragmentado, ¿no? Sino justamente es esto de la delimitación que decía Miel, la natural evolución, y lo miraremos cuando miraremos cáncer, es justamente de Géminis a cáncer. El cuestionamiento luego me lleva a entender mi demarcación de mi templo interno, ¿no? Como justamente te ayuda a entender quién eres de verdad, ¿no? Y a demarcar el ámbito de pertenencia. Entonces, sí, o sea, la natural evolución de Géminis es entendernos mejor, no es fragmentarnos, ¿no? Entonces, en ese sentido, tengo mucha fe que cuando seguimos esta natural curiosidad y le dejamos fluir, o sea, vamos justamente con estas, ayudados por, ¿no? las serendipias, vamos a entendernos mejor, ¿no? Simplemente no tenemos que en esta etapa que buscar respuestas, sino como poner en la mesa herramientas, ¿no? Y expandirnos, ¿no? Es un signo mutable. Y por el otro, y justamente, de Espectacular. hecho, es lo que pasó, porque este cuestionamiento, esta dobleza, este espejismo nos ayuda, es una etapa esto de transformación, ¿no? Signo mutable, para luego entendernos. Y quizás el entendimiento va a venir de un plano totalmente inesperado, ¿no? Y es justamente, quiero traer la historia del estudio de la órbita de Mercurio. Y hubo mucho tiempo, y siento que muy, ya miramos Mercurio desde lo virginiano, pero esto quiere traer las informaciones interesantes desde lo geminiano. La órbita de Mercurio es elíptica, pero elíptica con algunas como alteraciones, ¿no? Entonces pasó mucho tiempo de observación de la órbita de Mercurio que llevó a los estudiosos a hipotizar que había otro planeta más chico que tenía una órbita interna, ¿no? Entonces hubo mucha etapa en el estudio de este planeta que se pensaba que había que eran dos hermanos, ¿no? Al final Wow. se llamaba Vulcano, ese Mm. otro supuesto Mercurio. Y al final solo esta cosa se solucionó al final confirmando que solo había un planeta, ¿no? Y de hecho, por esto yo siento, ¿no? Que el tema de la doblez es más, o sea, como de quedarse en la dualidad siempre es más liviano, mientras lo lindo de lo geminiano, de lo mercurial, es que integra, ¿no? Integra en esta cosa hermafrodita de Mercurio, integra la dualidad, ¿no? No, esto es, el niño también es un poco un hermafrodita, todavía no tiene la sexualidad súper desarrollada, ¿no? Se integra, se la dejamos fluir, esta curiosidad infantil, no nos lleva realmente el leo geminiano todavía a una oposición. De hecho, como plantea de forma muy sana el espejismo de la dobleza, ¿no? Y al Sí. final se solucionó, como digamos, se entendió esta cosa solo a través de la teoría de la relatividad general de Einstein en el siglo XX. Esto, y la respuesta era en otro paradigma, que justamente era de integrar la relatividad, que siento que es muy geminiano, ¿no? Y ahí Total. eso. Wow. Entonces, nada, esto es como esto, o sea, si lo dejamos fluir, pero este hermano, este Hyde, Mr. Hyde, como loco, o sea, era algo que instrumental para garantizar esta etapa de estudio para llevar a otra conciencia, ¿no? Pero, o Exacto. Sí, sea, tienes una teoría, tienes una hipótesis y esto, bueno, vas a comprobarla, ¿no? Como nos esto. pasa con la BH. O sea, tú tienes una hipótesis y vas a comprobarla y ahí puede ser o no puede ser, pero eso es muy geminiano, eso es un Y rol yo muy no sé si geminiano. ustedes se han dado cuenta que incluso nosotros que lo vemos ya van a ser 4 años de ver tantos casos, ¿no? En la biografía humana, que muchas veces se piensa que alguien no tiene una estructura interna y que tiene caos. Y yo me he dado cuenta que muchas veces no es así y tiene que ver con que la persona incluso se ve caotizada o incluso puede llegar incluso a sentirse muy infantil, pero justamente tiene que ver porque no se conoce tan bien a sí misma.
porque todavía se angustia cuando no se conoce, cuando no ha delimitado quién es, cuando en el fondo no llegamos a ese encuentro con el ser esencial y decimos, esto es lo que siento. O sea, yo creo que todos, independiente de nuestros escenarios de infancia y los Claro, por mecanismos que hemos supuesto. construido, nos angustiamos cuando no tenemos la claridad. Y eso es Ujú. súper interesante, porque yo Claro. justo anoté, me angustio y anoté aquí, cuando no me conozco. Y Marina pone, ¿quién eres? Entenderás mejor cuando descubras quién eres en el fondo, Ujú. ¿viste? Y aquí se descubrió en este planeta algo, ¿viste? Se definió algo. Está Claro. Es que buenísimo este es estudio, y muy está bello. buenísimo. Hay una imagen que quiero traer que me va a conectar con algo general que quiero compartir. Yo amo las cartas de los gemelos. Las amo. Algún día espero escribir algo al respecto, hacer algo al respecto, porque he visto bastantes cartas de gemelos. Los gemelos tienen la misma carta, prácticamente, por diferencia de minutos. Entonces, entonces quiere decir que son iguales. No. O sea, quiere decir que tu carta, de alguna manera, hay dos o tres personas o bueno, o los que sean, que compartan esa carta, que, que se distribuyen, ¿no? Y entonces que a veces encarnan, uno toma una energía y el otro toma otra, pero yo, por ejemplo, tengo dos hermanas que estudian conmigo y entonces, por ejemplo, cuando una no viene, la otra, y no le preguntaste sobre el Quirón, y no, es muy cómico porque es como que son dos encargadas de una sola carta, ¿no? Y yo siento que eso también es la otredad, aunque nosotros no tengamos un gemelo, el otro, o sea, ustedes como compañeras que somos las tres, o sea, con la voz del otro te trae otra perspectiva. Y eso es demasiado importante en un mundo como este, ¿no? Porque si me lo permiten, yo creo que nosotros somos más sagitarios en el sentido de que casi siempre estamos más aferrados a nuestras verdades absolutas, aparentemente absolutas, y ahí viene el regalo de Géminis, que es cuestiónatelo. Yo tengo ahorita una pareja Géminis que nunca había tenido, que es súper desafiante porque yo soy Sagitario, y en y altamente recomendado, porque me he podido hacer tantas preguntas y cuestionar tantas cosas que yo creía que yo daba por ciertas gracias a él. Entonces, eso, cualquier persona en nuestra vida a la que le podamos compartir nuestra creación o nuestra idea, ¿cómo ves esto? Ahí nuestra idea crece y se fortalece, aunque nosotros tengamos la última palabra. Y totalmente, o sea, para reforzar esto, o sea, siento que estamos totalmente embebidos en un paradigma de comunicación más hacia lo sagitariano, ¿no? Porque no hay esta inmediatez, ese dinamismo del debate, de la dialéctica geminiana, de digo algo y estoy expuesta directamente a la respuesta del otro, ¿no? Sino hacemos un post. Y bueno, con otro tiempos los otros contestan, pero con otra jerarquía, ¿no? Porque están por debajo, no estamos en esta cosa de paridad. Como no, antes la gente tenía que defender realmente con tesis y antítesis y debate sus pensamientos, su arte y una dinámica mucho menos, ¿no? Antes, en ese sentido somos muy sagitarianos, ¿no? Ponemos Sí. nuestras verdades allá y luego quien la coge, la coge. Y los otros que me idolatren, ¿no? Como algo Y así. el algoritmo es muy sagitariano en ese sentido también, porque el algoritmo te manda lo que tú crees. Claro, claro. Te Entonces, alimenta tu egolatría. te reafirma tu verdad, ¿no? Y por eso, qué buen hábito preguntárselo a quien tú sabes que lo va a mirar desde un punto de vista porque elegir ¿cómo se llama? El consejero es elegir el consejo, ¿no? Entonces, Totalmente. también desde el punto de vista artístico me parece, no, alguien que te lo vaya a decir desde el amor, no alguien que te vaya a lastimar tu autoestima, pero sí tener alguien en quien tú confíes que te vaya a hablar honestamente de lo que percibe, de lo que entiende, a mí me parece clave para que una idea pueda trascender. Y a veces incluso alguien no tan amoroso, o sea, esto puede pasar que nuestro enemigo, nuestro rival, esto que decíamos antes, igual puede ser sano y útil también, una palabra que nos ¿Verdad? corta, aunque no nos exponemos voluntariamente, pero si pasa a veces puede ser un salto evolutivo, ¿no? Sí. Bueno, sigo con algo sobre el planeta. Bueno, es el más
pequeño del sistema solar. Entonces, esta cosa de la eterna niñez, curiosidad infantil, esta energía geminiana que es el eterno niño, es muy rápido y se esconde mucho, ¿no? Esto también es muy mercurial, de esconderse. De hecho, se esconde adentro de la luminosidad del Sol y aunque está súper cerca de la Tierra, pero es muy difícil de ver comparado, por ejemplo, a Venus, ¿no? Que por su esencia también Venus se quiere hacer ver, ¿no? Mientras Mercurio, ¿no? Y Géminis se quiere esconder. Eso es súper, súper interesante. Bueno, creo que sobre esto. Y la otra cosa de la dualidad de Mercurio, que es el planeta que tiene más excursión térmica, ¿no? Y eso también es como una cosa y la otra, una experiencia térmica y la más extrema del otro lado. Este súper La eh, dualidad. la dualidad, ¿no? Mercurial. Em, y esto, y que Mercurio siempre fue utilizado, aunque no era tan visible, pero sus tránsitos fueron utilizados para justamente medir, para entender, para estudiar, para calcular la distancia entre Tierra y Sol, ¿no? Esta cosa de lo instrumental que es lo geminiano. En ese sentido creo que entra bien lo geminiano como lo virginiano, ¿no? Lo Virginiano. Ujú. mercurial en su completo, pero esto, o sea, a veces la etapa mercurial es una etapa instrumental, ¿no? Tenemos que darle como esta cosa y de hecho, esto creo que es, o sea, ahora tenemos que mirar, ¿no? Esta cruz cósmica muy solicitada que tenemos ahora, ¿no? Como que es Sol en Géminis y ahora viene, tenemos que rescatar los sagitarianos a través de la luna, pero también tenemos Nodo Sur en Virgo y Nodo Norte eh, Piscis. en Ujú. Piscis, ¿no? Entonces, esto, creo que esta cruz cósmica nos trae mucho en este momento de esto, de relativizar y de dar la correcta medida a lo mercurial, ¿no? Decir, bueno, esto son instrumental, lo mercurial es instrumental. Y luego hay esto, la serendipia, y luego estos dos polos, por un lado la luna y por el otro el nodo norte, como que es los dos signos más espirituales, ¿no? O sea, al fin, hay que utilizar lo mercurial como instrumento y no darle demasiado, ¿no? Como demasiado sentido, trascendencia, si no nos quedamos en este FOMO y dejamos luego fluir con lo espiritual, bien sea lo sagitariano que lo pisciano, ¿no? Que ahora estamos en esta cosa de... ¿Qué Sí, dices? ahí lo veo en lo artístico, en lo creativo, como, claro, Mercurio es la forma que tú eliges para expresarte, pero al final eso te trasciende, ¿no? O sea, como que ya después de que tú, como puedes, expresas lo que sea que quieres decir, pero ya después eso entra en un ámbito que va más allá de ti. Y ahí es donde siento que es donde hay que soltar la idea, ¿no? Entonces, me viene esta idea de nuestra maestra Laura Goodman con su libro famoso La maternidad y el encuentro con la propia sombra, que es un libro que ella no quiere tanto, pero da igual. O sea, tú con tu Mercurio escribiste ese libro y ya ese libro tiene vida propia y tiene un propio camino y una propia trascendencia que da igual la manera como lo hayas escrito y el momento y con las herramientas. O sea, ya eso no es importante. Lo Claro, importante es lo que pasó después. esto y el lenguaje o el lenguaje, todo el lenguaje decidamos elegir, o sea, que elegimos, es una convención, ¿no? Luego hay, y de hecho esto pasamos a Sagitario ahora, o sea, si Géminis es el lenguaje, Sagitario es como el metalenguaje, el lenguaje que transciende, ¿no? Como, como el core, como la esencia espiritual detrás de cada lenguaje. Y en ese sentido quería rescatar, ¿no? Que lindo que en esta etapa, como fue algunos días antes de la luna llena de este año, pero como coincide con la Pentecostés, ¿no? Que es Ujú. justamente esto, de que llegó, ¿no? Este episodio bíblico de que, bueno, los discípulos de repente viene el Espíritu Santo, que es esto, es esto lo sagitariano, ¿no? Como esta luz sagitariana que te inspira y de repente empiezan a hablar esta glosolalia, como glosolalia, no sé cómo se dice en castellano, que, Lengua. Ujú. ¿eh? Empiezan a hablar en lengua, ¿no? Exacto, en lenguas como universal, ¿no? Entender todos los idiomas o hablar un idioma que todo el mundo entiende, ¿no? Esta cosa de que al final esto, o sea, lo más importante, sobre todo a veces para trascender la parálisis del FOMO, es, pero ¿cuál es como el metamensaje, ¿no?
como el layer, la capa más profunda de lo que quiero decir. Eh, Sí. Bueno, que ahí es donde entra la metáfora, por ejemplo. La metáfora, el símbolo, porque son eh, receptáculos de algo que es más amplio y que constantemente se expande. Entonces, la palabra, o sea, podemos hablar, pero si decimos Júpiter, si decimos flor de lis, si decimos, ¿sabes? O sea, como que ahí estamos diciendo un montón de cosas en algo muy sencillo, pero que aglutina un montón. Y ahí es donde estamos en lo sagitariano, ¿no? En la visión amplia, cuando entramos a una carta astral y aunque sepamos todos los elementos y las explicaciones, etcétera, pero hacemos una síntesis y le damos a la persona una lectura como global de sí misma, entonces ahí estamos en un ámbito que no estamos hablando de la luna, estamos hablando de algo que es mucho más amplio que tiene que ver con el ser, ¿no? Aunque la luna sea parte de ese ser. Entonces ahí es como que nos distanciamos en el dron, ¿no? El dron desde arriba. Claro, de hecho aquí Maggie quería como que expliques esto, tú como aquí tráenos tu energía sagitariana, ¿no? Como tráenos esta otra compensación ya que estamos embebidos en la energía geminiana, como, ¿no? Como quiero que nos hables un poco de tu experiencia, ¿no? Como además, esto como lo decimos, tú eres una gran comunicadora y además escribes en muchos formatos, esto, como cuéntanos un poco de tu experiencia de cómo compensar estos dos polos y como tu forma de utilizar el lenguaje así místico en la práctica de la lectura astrológica y a la vez cómo, ¿no? fundir todo lo sagitariano astrológico en tu vida de comunicadora o de poeta o de artista de la escritura y otros ámbitos donde ¿no? Como esta inspiración sagitariana que al final esto transciende los códigos expresivos, ¿no? Porque esto lo has plasmado en la astrología en muchas artes, en muchos lenguajes artísticos diferentes. ¿Cuál es como el hilo, ¿no? El hilo sagitariano, la dirección que has encontrado y esto, como háblanos un poco de tu... Porque Maga, perdón, antes de que conteste lo que te pregunta la Marina, ¿dónde tú tienes tu Sagitario? Yo tengo mi sol en Sagitario, mi sol está en Ah, Sagitario, ya, sí, ok, entonces ok. entonces, claro, yo, por ejemplo, para mí, yo desde que soy niña, de hecho, yo crecí en una familia atea, pero yo me hice católica por elección. O sea, yo me bauticé a los 10 años porque quería. Eso es lo más sagitariano que existe, ¿no? Porque de alguna manera yo estaba buscando el sentido. O sea, yo desde niña yo me recuerdo buscando sentido. Y creo que la astrología ha sido el lenguaje que más ha llenado esa búsqueda, porque claro, yo soy Sagitario, pero a la vez tengo mucha tierra, entonces soy como muy práctica. Y a mí me gusta mucho esta cosa de, claro, de ver el cielo y de tratar de ver de qué manera eso que el cielo me muestra cómo está pasando afuera, ¿no? O sea, como, ajá, hoy la luna está llena en Sagitario y nosotros estamos grabando esto, ¿no? Entonces, en este intercambio de ideas para luego dar sentido con la luna. Entonces, siento que para mí lo he hecho en diferentes caminos, en diferentes momentos de mi vida, pero siento que la astrología ha sido como realmente el lenguaje que más me ha ayudado, como siempre he sido curiosa, pero siempre como buscando a Dios. O sea, como que en verdad suena un poco cursi, pero en verdad es así. O sea, yo siempre he estado como, ¿cómo me conecto con el milagro, con eso con eso que no se puede explicar? De hecho, en la astrología me encanta sorprenderme, ¿no? Todo el tiempo la astrología te está sorprendiendo porque como está mucho más allá de lo que la mente puede abarcar, entonces constantemente vas a estar viendo milagros pequeños y grandes todo el tiempo. Pero poder decir, "Ah, esto fue Neptuno, ¡ah! Esto fue un eclipse, ¡ah! Esto pasó cuando no sé quién entró por aquí, ¿no? Y entonces como que ir viendo el algoritmo o la interfaz de Dios y decir, wow, hay una lógica detrás de esto que más o menos yo me puedo acercar. Sí,
siento que por ahí ese es más o menos mi resumen sagitariano de... Y Pero luego, Sagitario es la búsqueda, cuando tú me Sagitario es dices la búsqueda. busco, es la Sí. búsqueda. Mm, Sagitario es la búsqueda, claro, muy desde la energía baja, que la nombramos más temprano, es el dogma, es la verdad absoluta, ¿no? Y aquí hay que recordar que estamos en un eje que es mutable. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la verdad cambia dependiendo de mi punto de vista, del momento de la vida en el que estoy, de la cantidad de información que tengo. O sea, entonces, el problema es, y ahí lo vemos el problema de las religiones o de las ideologías, de esta es la verdad única y absoluta. Y ahí estamos en la versión monstruosa de Sagitario, una fase mucho más primitiva. Claro, aquí en Sagitario, em, creo que esto, el tema de lo mutable se hace como muy sutil, como en el acuariano lo fijo, ¿no? Como es que la forma como es Sí, es el mutable, digamos, más fijo de todos, en el sentido eso de lo dogmático, pero al final el secreto de Sagitario es como, ¿no? En esta cosa, en esta estasis, que de hecho, ¿no? ujú, La imagen del gurú sagitariano es alguien como sí, que no está en este FOMO, en este movimiento, en este dinamismo geminiano, sino que alguien que justamente encontró un equilibrio espiritual, ¿no? Pero se tienen que quedar en camino, ¿no? En esta humildad de peregrino, ¿no? De sí, peregrinaje constante, ¿no? En esto, o sea, el hecho que conocemos el metamensaje de nuestra arte, lo identificamos, mira, este, esto al final es como mi dirección, ¿no? Mi flecha sagitariana. Quiero traer, no sé, para mí sería lo femenino, como en lo artístico, más allá más allá de las artes que puedo hablar, ¿no? De lo diferente. Quiero esto, Mana, que es mi alter ego artístico. Esto, o sea, quiero como el símbolo es una teta que escupe leche. Entonces quiero hacer esta inyección de nutrición y de femenino en todo lo que hago, ¿no? Y entonces esto, o sea, estoy inventándome la forma, pero esto es mi dirección, ¿no? Esto es mi slogan sagitariano. Pero en eso no significa que se transforme en un dogma, ¿no? Me tengo que quedar siempre en camino, en esta humildad de de cuestionar cuestionar, ujú, de eso. cuestionar, sí, sí, Y sí. ahí creo que encontramos la balanza, o sea, hacemos funcionar todo el circuito, ¿no? De los dos polos de este eje, ¿no? Claro, yo ahí lo que siento es que ¿por qué? No yo, lo entiendo. claro, mira, creo que te lo puedo explicar con esta idea. Yo creo que sé a dónde voy. O sea, una cosa es la visión. Fíjate que el símbolo de Sagitario es el arquero, ¿no? Entonces, yo estoy apuntando en esa dirección. Yo creo que sé a dónde voy. Pero la mayoría de las veces me falta información. Siempre me falta información. Géminis, ¿no? Entonces, es estar abierto a que ahora tú dices que vas en esa dirección y tú vas encaminado, tú vas el camino a Santiago, vas a Santiago, pero igual no sabes. O sea, porque pueden pasar cosas, porque puede haber cambios de perspectiva y por eso Sagitario necesita Géminis para poder cuestionar también el camino, porque entonces si de repente me quedo enfrascada en una visión, me pierdo, de repente un cambio, una encrucijada mercurial que me está ofreciendo algo que resuena más con mi búsqueda profunda, pero no solo con mi búsqueda intelectual. Claro. Perfecto, Y lo el, entiendo. y cuando entramos en tema, cuando el valor se transforma en moral, ¿no? El valor sagitariano Sí. esta flecha, ¿no? Como si, por ejemplo, siguiendo con mi ejemplo, ¿no? Si esto se transforma en no voy a hacer esto, como un listado de compra de acciones concretas en moral, esto ya sería un problema, sino como si se queda como ¿no? Un asíntoto, no sé si estáis familiares con el concepto matemático de asíntoto, ¿no? Una dirección, pero es una recta que nunca se toca del todo, es solo una dirección. Y esto puede transformarse, ¿no? En una infinidad de opciones también. Es solo una macro dirección, ¿no? Mira, se me acaba de ocurrir un ejemplo súper crístico, un poco irónico, ¿no? O sea, los apóstoles creían que iban en una dirección. O sea, tienen un líder hipersagitariano
que está prometiendo algo que las palabras dicen, no, el reino de los cielos, aquí todos vamos a ser felices, tal, y todos estos hombres locos por él, claro que sí. ¿Y a dónde van? A la cruz. ¿Qué? O sea, no entiendo de qué me estás hablando, ¿no? Entonces, claro, ahí también, ahí es donde yo siento que los sagitarianos colapsa, pero in a good way, ¿entiendes? En el sentido de que tú tienes una idea que también, eso es una cosa muy sagitariana, que es la expectativa. Yo tengo una idea de a dónde voy y de cómo me voy a sentir cuando llegue a ese lugar, pero igual ese es el principio del viaje y tú crees que es el final. Claro. Quizás equivocándote de camino llegas al verdadero camino, ¿no? Pero siento que ahí la soberbia sagitariana es como esa, a veces la falsa certeza, ¿no? No, yo estoy clarísima de que yo voy hacia allá, ¿no? Yo soy Sagitario, si tú me hubieras preguntado hace 10 años si yo iba a estar 10 años después viviendo en España, siendo astróloga, o sea, te hubiera dicho, estás loca, o sea, deja de fumar eso. O sea, Que además queremos entender este misterio sagitariano desde una mente geminiana, porque al final nuestra claro, mente es geminiana, ¿no? Y no, claro. no podemos, o sea, con la mente geminiana podemos cuestionar, de hecho, las verdades, no podemos ver este misterio de este futuro, ¿no? Como tan indescifrable, porque se lo... Claro. Pero hay que hacer, pero ahí en defensa de los sagitarianos hay que acercarse. Es decir, si yo no viajo, si yo no migro, si yo no voy a la aventura, o sea, si yo me quedo en el cuestionamiento geminiano y no me monto en el avión y no me monto la mochila, yo no sé a dónde me va a llevar el camino. Yo tengo una idea, tengo una ilusión, tengo Claro. una visión, pero también es dejar que el camino te transforme. Ese yo siento Bueno, que es el verdadero viaje. esto fue mucho lo que me pasó a mí, porque si bien yo no tengo sol en Sagitario, pero escucho con mucha atención porque yo tengo mi luna en Sagitario, ¿no, amiga? Bueno. Sí. Ujú. Sí. Y justamente me monté para ir a vivirme a Italia, me quedé 7 meses y ahora me devolví a Chile y Ujú. tuve que vivirlo. O sea, y yo hace 7 meses me pensaba viviendo toda mi vida en Italia y no fue así. Sí. Entonces, lo que sí pienso, que justamente lo hablaba hace muy poco con un amigo que es muy, muy filósofo, y yo le decía, porque ustedes sacaron algo muy importante para que lo miremos desde la parte artística también, ¿no? Esto de la expectativa, que en el fondo yo siempre pienso que es lo mismo, está muy relacionado con la ilusión también, ¿no? O sea, y yo le decía, de hecho justamente se lo decía a Marina antes de venirme, yo quiero seguir soñando, yo quiero seguir, se lo dije también a un amigo cuando llegué, yo quiero seguir, descubrí de hecho hace muy poco como artista, como humana, ¿no? Que en lo más profundo de mi alma y de mi herida infantil, aún espero que alguien me rescate en el fondo. Era como una última patita, no sé si irán a aparecer otra, no sé si se entiende el término, es muy chileno, como un último eslabón. En el fondo descubrí que aún quiero que alguien me rescate. Y cuando le digo a Marina antes de venirme, y después se lo digo acá a un amigo muy, muy, muy sabio, yo le digo, y me dice, pero ¿por qué? Me dice, la herida tiene que desaparecer, la ilusión tiene que desaparecer, la expectativa tiene que desaparecer. Y yo le digo, ¿sabes qué? No, y no sé si esto es muy sagitario, yo digo, yo quiero seguir teniendo la ilusión. La diferencia está en que no quiero que la ilusión le pertenezca a la herida de mi infancia y a Eso esa niña está, herida. eso es La, hermoso. la ilusión le va a pertenecer a A la esta adulta. mujer y desde sus ojos de adulta. Y él me dice, ¿sabes qué? De hecho, pienso que ahí viene la perspectiva, él no sabiendo nada de la BH. Y él me dice, él es arquitecto, y me dice, mira, ¿te das cuenta que cuando yo veo este lápiz desde aquí, todo lo de atrás se me nubla y está borroso y esto no? Si me pongo a mirarlo de atrás, esto se me borra. Y él me hace este ejemplo, pero cuando yo me hago así, y yo dije, me saco el personaje, quito mis mecanismos y Ujú, me elevo, y ahí yo le digo, amplías la mirada, ¿cierto? Sí, me dice, amplío la mirada desde arriba, ujú. no hay perspectiva, se fuma la perspectiva. Y yo le digo, eso es, amigo, ya no quiero que me rescaten, ya no quiero ser rescatada como niña, quiero ser rescatada como adulta. Y eso para mí
es venir aquí a cenar con ustedes, que unos Ay, amigos me inviten a ujú, escuchar jazz. Y bellísimo. cuando nos Mira, vamos yendo, me dice, tranquila, me dice, yo te pago. Y yo le digo, ahí está, me salvaste. ¿Te mira, das cuenta? ahí te quiero decir algo que creo que puede ser súper útil con esta luna en Sagitario. Porque claro, ¿cuál es la diferencia entre un sol en Sagitario y una luna en Sagitario? Que la Ajá. luna en Sagitario necesita esa sensación constante de certeza, de expansión, de ilusión, ¿no? Entonces, Mm, pero ¿qué pasa? Que muchas veces eso es inflación emocional. O sea, es decir, como que buena yo, palabra. sí, es como que en verdad no necesariamente esa ilusión tiene una base real, sino que es un Claro. motor, es tal cual un mecanismo, es un mecanismo infantil. Entonces, ¿cómo crece esa luna en Sagitario? Que es la diferencia con el sol, que es hacer las posibilidades, ¿no? O sea, es decir, yo tengo este sueño, pero hacer lo que me corresponde en el mundo de la forma y también esta conciencia que tú tienes, ¿no? O sea, como que bajarte del sueño infantil y decir, bueno, ¿cómo se come este sueño desde la adulta, ¿no? Y cómo genero yo esta posibilidad pero con los pies en la tierra, no solo como desde la ensoñación o del falso, desde el optimismo tóxico, ¿no? Claro que sí, va a salir buenísimo. No te Sí, preocupes. No, Dios proveerá, ¿no? Eso es súper, los sagitarianos también, o sea, el sol también lo puede llegar a tener, pero la luna 100%. Entonces, ahí claro, ayuda un montón Géminis, ¿no? Como hacerle preguntas a tu ilusión. a O sea, cuestionarlo. cuestionar. Esta es una película que yo me estoy montando, esto de verdad, con qué recursos cuento, que estoy queriendo llegar muy rápido, cuáles son las fases que tengo que cubrir para llegar a este Y el lugar. Sagitario no cuestiona mucho porque lo ve como una crítica a algo que tiene tan determinado, ¿no? Algo tan Y además claro, te tan digo algo, lo establecido. más duro de lo que estás diciendo es la sensación física. O sea, es cómo no va a ser verdad. Si yo siento en mi cuerpo esto, sí o qué. Total. Es eso. Ahí es donde el éxtasis es el que hay que cuestionar, porque eso es lo que te Sí, genera el dogma, el gurú, claro, esa excitación de, claro, ¿no? Entonces ahí yo siento que es donde nos toca enraizar a todas y estoy allí. O sea, yo como Sagitario también me he tenido que bajar de esa nube varias veces y decir, ya va, a la tierra, realidad real, como dice la maestra. wow, Bueno, y otra forma wow. de acotar digamos, lo sombrío de los sagitarianos, creo que mirar dónde está Júpiter ahora, y aquí me quiero enlazar en lo canceriano porque acaba de entrar, ¿no? En cáncer, y en ese Sí, sentido me parece muy metafórico lo que pasó, que está encarnando Miel, ¿no? Como descubrió recién a la luz de esta luna llena que en este momento, luego afuera, más, digamos adelante vamos a ver, pero en ese momento la expansión estaba mucho más cerca de casa de cuanto te ujú. imaginabas hasta hace 6 meses cuando Bueno, partiste por esta aventura sagitariana, ¿no? Entonces creo que este Júpiter en cáncer ahora como, y justamente quiero, ¿no? Volver a esta cosa que decíamos, ¿no? Como de que siempre lo miramos al final del simposio, donde está esta visión madura del sol como a la luz también de la luna llena, nos lleva naturalmente hacia la energía como siguiente, ¿no? Entonces, siento que esto, o sea, este dinamismo geminiano, con esta ilusión sagitariana, con esta dirección que igual es sana, ¿no? Porque cuando estás en este FOMO geminiano, igual esta ilusión, como decía Miel, quiero seguir ilusionándome, es positiva porque mantiene el fuego sí, vino sí. de este dinamismo, ¿no? Y también nos acota, le da, ¿no? Le da, al final Sagitario es también esta sabiduría, ¿no? Entonces también le da forma, le da dirección a este dinamismo geminiano. Pero esto, en este momento estamos llamados todos, o sea, Miel, pero todos a mirar lo que como, ¿no? A construir esta expansión, a mirar esta expansión en la casa, ¿no? En la casa y esto como, ¿no? Mm, En y lo es íntimo, en lo lo íntimo, íntimo en el también. templo individual, en la demarcación de lo que de verdad somos. eh, Porque esto, yo siento que el pasaje entre lo geminiano, ¿no? Porque al final, o sea, es curioso que lo canceriano viene después,
de los geminianos, porque uno dice, bueno, lo canceriano es la mamá, la casa, la luna, pero en realidad siento que cuando empezamos a salir de casa, o sea, antes la casa está tan integrada, interiorizada que está ahí, pero cuando salimos, como empezamos a entrar en relación, conocemos los amiguitos, ahí es el momento que tenemos que demarcar un ámbito doméstico, ¿no? Un ámbito afectivizado. Ah, esta era Mm, casa, ahora claro. salí afuera, pero casa es aquella, ¿no? Ahí definimos casa. Cuando salimos, empezamos a salir de casa, no Exacto. antes realmente. Bueno, la migración Eso, es, o sea, yo nunca he sido más venezolana que en la migración, ¿no? eso, Ha sido más bien una reafirmación. También algo, una imagen que me viene mucho con este Júpiter en Cáncer es Ulises, ¿no? O sea, como que, claro, la gran aventura de Ulises era volver a casa. claro. ¿No? Entonces, Wow. siento que este año que tendremos este Júpiter en Cáncer es que es casa, ¿no? Que es casa y, y librar como, o liberarnos dentro de esa propia casa también, que tiene mucho que ver con eso que dijiste, Miel, que me resuena mucho, ¿no? Como que ¿qué es lo que no me deja ser libre? Y normalmente lo que no me deja ser libre, que es una palabra muy sagitariana, está adentro. O sea, no es algo que está afuera, ¿no? Entonces, Ujú, ya sabemos que tiene todo que ver con nuestros personajes y nuestros pulsos, que ahí es donde yo ujú, siento que hay que hacer la expansión, la verdadera expansión. Claro, y eso, yo creo que podemos aprovechar de estos últimos días de sol geminiano justamente para mirar este discernimiento de quién soy yo, ¿no? ¿Quién está adentro? ¿Quiénes son los verdaderos hermanos que no necesariamente son de sangre? ¿Cuáles son las palabras amigas? ¿Cuáles son las palabras enemigas? Las narrativas amigas, las narrativas enemigas, ¿no? En ese sentido, esto, volver a los discursos de infancia, ¿no? Todo esto, discernir en el excelente. lenguaje lo que Ujú, queremos integrar, porque es el momento de fundar nuestro templo interno, ¿no? Cuando llegamos a la etapa del año de lo canceriano, ¿no? Entonces, y ahí es el momento de entender de todo este input eh, geminiano, ¿qué es? ¿Me quedo con qué? ¿Con cuáles palabras? ¿Con cuáles narrativas? ¿Con cuáles personas? Porque siento que lo geminiano tiene mucho esto de ser muy austero, perdón, lo canceriano, comparado con lo geminiano, es mucho más austero energéticamente, ¿no? Como mis mayores energías son para lo que está dentro, lo efectivizado, para los amados, afuera, bueno, todos bien, felicidad para todo el mundo, pero yo, mi energía de verdad, ¿no? Como la En doy a mi las casa. personas que, ¿no? En mi casa, en mi clan, en mi conchita, afuera, bueno, Desde hace rato me había venido la imagen de Géminis como los espermatozoides y Cáncer ya el encuentro óvulo con el elegido, ¿no? O sea, como pensando en Géminis, las opciones, ¿no? Como estas opciones que nos claro. pasa también cuando estamos conociendo gente, cuando estamos conociendo personas, pero también si estamos explorando herramientas, lenguajes, caminos creativos, etcétera. Y luego ya Cáncer es, bueno, esto es lo que me llevo a mi casa, o sea, esta es la caja de colores que compré dentro de todas las opciones que había en la Mm. tienda, ¿no? Y esto es lo que me llevo y esto es lo que va a ser mío ahora. Creo que ahí ese es como el paso. claro. Pero Qué lindo esto que nombran, porque quiero comentar algo justamente. Me tocó hacer unas consultas antes y justamente me tocó ver con dos personas hoy en la mañana esto de que justo ellos me traían esto, porque hoy en día también se escucha mucho astrología, y ambos me nombraron esto de cáncer, yo sin tener mucha idea, y me dicen, ambos me nombran esto de la renovación de la casa, como que vamos a tener que renovar también, es tiempo de renovar la casa. Y justamente me tocó ver que si vas a renovar la casa, que justo lo que ustedes dicen ahora, yo le digo, tenemos que entonces eliminar todo aquello que codificamos como amor, ¿no? Que entendimos como amor y que tú siempre lo nombras, Maga, también El beta astral. en, en el beta astral. Eh, entonces, todo eso le dije yo, que tú tienes codificado como amor, es que ya es momento de tirarlo a la basura y meter justamente lo que te va a llevar para la casa y esa fue tu elección. Ahora es momento de hacer una nueva lista y es justamente esta metáfora que tú dices, si ya escogí, me tocó escoger la caja de colores, no me estoy llevando la que me dio mi mamá, ni la que Ya. me dieron cuando niña, que me dijeron tenés que irte con la caja azul, ahora boté la caja azul y escogí en el local
la caja verde. Bueno, ahora pónete a hacer con la caja verde, ¿no? O sea, esto es muy bonito, es muy bonito. Quedarse, ¿no? Bueno, El hogar es también saber quedarse en el hogar adulto, ¿no? Lo que tú traías de decir, ujú, bueno, esta es mi ujú, casa y yo soy mi casa. Esta es mi ujú. responsabilidad, ser este Sí, hogar. sí, Que puede sí, ser sí. duro, pero muy expansivo también con Júpiter ahí. Es un momento de descubrir lo expansivo que es hacernos cargo de de Mm. maternarnos, ¿no? De lo canceriano. Sí, Pero qué lindo responsabilizarse con aquello que hemos elegido ahora y que es nuevo. Creo que sí, eso es bonito. Es como, ya, remodelé la casa, cambié el papel tapiz, cambié el color de la pared y quizás al principio no estamos muy convencidos de haberlo cambiado a rojo, qué sé yo, verde, pero fue tuyo, es nuevo, es es una lindo eso que estás renovación diciendo, al fin y sí. al cabo. Así que nada, y como nos enseña Sagitario, veamos qué tal, si total nada es permanente. Mañana lo iremos a cambiar de nuevo. Sí, 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 sí. El eje del cambio. ¿No? Bueno, Mira, sí. estamos terminando de aquí. Empezó a llover torrencial, o sea, más Júpiter en Cáncer imposible. Increíble. Bueno, Bueno, creo que estamos. No sé si quieres añadir estamos. algo, pero creo que estamos. Nos pasamos un poquito, perdona, Miel, perdona, Pablito, pero Agradecida con ustedes, con esta conversa deliciosa, la disfruté mucho. muchas, Yo también. nosotras agradecida, Maggie, ha sido un honor bueno, nombramos el Betastral, mirar el Betastral de Maga, que es una preciosura cada semana de Sí, sabiduría, de luz sagitariana, y bueno, todo el maravilloso trabajo de comunicación que hace en su cuenta, en sus varias paletas de comunicación, bueno, en sus broadcasts, en todo, no, bueno, descubrir el sí, sí. Magamundo. Y nada, un saludo, un gustazo estar aquí, de verdad. Y nada, nos vemos el próximo mes. Nos Gracias. vemos. Un Gracias. beso. Gracias a las dos. Mua, mua, mua. Chao, chao.